Estimados alumnos del quinto año B, muy buenos días. El objetivo de esta clase es leer y comprender cuentos, poemas, interpretando su lenguaje. Recordemos que en este momento vamos a realizar una síntesis de todo lo de la materia entregada últimamente. Para empezar, vamos a hablar de los personajes en un texto narrativo como por ejemplo un cuento. En el texto narrativo, los personajes se van a describir de tres maneras, es decir, vamos a conocerlos de tres aspectos, desde el aspecto físico, del aspecto psicológico y desde un aspecto de lugar. ¿A qué se refiere el aspecto físico? Es hablar del personaje en su aspecto objetivo, es decir, cómo es, qué color de piel tiene, la estatura, cómo viste. Desde el aspecto psicológico se va a hablar desde el aspecto psicológico se va a hablar cuáles son los sentimientos del personaje, si está triste, si está alegre, si está enojado, entre otros elementos. Y el lugar está basado en el contexto en que la vida del personaje se desarrolla. Por ejemplo, en el campo, en la ciudad, en una casa, entre otros lugares. Entonces vamos a tener desde el aspecto físico, desde el aspecto del lugar, el ambiente del lugar y desde el aspecto de lo psicológico. Ahora bien, en la estructura de un cuento se dan tres elementos: un inicio, un desarrollo y un final. Pero en el inicio de un cuento vamos a encontrar dos elementos importantes, que es la situación inicial. Esta situación inicial nos indica el lugar en donde se desarrollan los hechos. Ejemplo, érase una vez hace mucho tiempo, pero también en ese ámbito se va a hablar de los personajes. Se va a dar a conocer el personaje principal y los secundarios. Ejemplo, el príncipe, el rey, el espejo mágico, entre otras cosas. En el desarrollo se van a dar dos elementos también, que son las pruebas y las ayudas que recibe el personaje principal. Las pruebas. El personaje principal debe superar una serie de obstáculos, de venciendo etapas, mientras que las ayudas están basadas en que el personaje principal recibe también ayuda real o sobrenatural de otros personajes y con ellas puede superar las pruebas que se le van anteponiendo para poder llegar a su objetivo. Y el desenlace está basado en lograr el objetivo. El personaje principal logra su objetivo. Ahora, para hacer una lectura, yo tengo que tener una estrategia de lectura, es decir, cómo voy a leer el texto. Para ello, el texto se manifiesta a través de imágenes y de textos que están previamente conocidos. Por ejemplo, el título, las imágenes que me presenta el texto, y ahí yo voy a basarme en mis conocimientos previos. Como dijimos al principio, el cuento tiene tres estructuras. En la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y los propósitos. En la segunda parte es en donde presentan el conflicto y el problema de la historia. Y la tercera parte es en donde se suele dar la solución a la historia y finaliza la narración. Los elementos narrativos del cuento están basados en cuatro elementos: en los personajes, en las acciones que realizan los personajes, en el espacio-tiempo. Los acontecimientos ocurren en el espacio acotado y en el tiempo varía de acuerdo con lo que se cuenta. Es decir, en un lugar determinado está pasando y el narrador es el que cuenta esta historia. Los personajes tienen
características, como dijimos al principio, físicas y psicológicas. Las físicas corresponden a los rasgos físicos, mientras que la psicológica corresponde al carácter de la personalidad del personaje, enojado, alegre, como lo habíamos dicho al principio. Ahora vamos a ver los textos informativos. En los textos informativos vamos a encontrar la noticia y el reportaje. La noticia es un texto breve, escrito en tono neutral, que apunta a informar sobre algún hecho novedoso o relevante. Y responde a las siguientes preguntas: ¿el qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué pasó? Mientras que el reportaje es un texto que aborda un tema específico de manera profunda, no solamente informa, requiere un tiempo importante de trabajo y de investigación previa y la elaboración de entrevistas a distintos personajes involucrados en el tema. Por lo tanto, investiga, informa, describe y narra el reportaje. Vamos a hablar ahora de las inferencias de las inferencias explícitas e implícitas. ¿Qué es lo que es una inferencia o una información llamada explícita? Explícita es la que el autor comunica de forma clara y directa. Generalmente responde a las preguntas: ¿qué, quién, cómo, cuándo? Una información implícita no está dicha de manera directa. Para descubrirla debemos ser lectores activos, buscar pistas en el contexto y uso de nuestros conocimientos. Busquemos un ejemplo. Tengo que primero leer el texto con atención, releo y subrayo los fragmentos que me dan información importante. Y y en el aspecto implícito, busco en el texto pistas para sacar conclusiones y establecer relaciones. Veamos más claramente. En la inferencia, yo respondo, yo infiero, el tal vez, uso estas palabras. Esto puede significar, el quizás, creo. Para poder deducir una cosa utilizamos las palabras escritas, tales como poder deducir una información. Ejemplo: inflé la rueda con el bombín y me fui al parque con los amigos. ¿De qué transporte hablo? Voy a hablar de la bicicleta, porque inflé la rueda con el bombín. Una moto, la rueda de una moto no la puedo inflar con un bombín, menos un vehículo. Otro ejemplo: vino la grúa porque nos quedamos sin gasolina y nos fuimos los tres en taxi a casa. ¿De qué transporte estoy hablando? ¿De la bicicleta? Para poder ir a buscar la bicicleta, ¿es necesario una grúa o es del auto? ¿Se dan cuenta? Estoy infiriendo que es el auto porque quedé sin gasolina. Conseguí soplar 4 velas, pero una quedó encendida. ¿Cuántos años cumplía? Conseguí soplar 4 velas, pero una quedó encendida. 4 velas, pero una quedó encendida. Pude, me está hablando de 4 velas, pero una quedó encendida. Es decir, se apagaron 3. Bueno, vamos a hablar de los textos discontinuo o cómic. Solamente como referencia, un texto discontinuo o cómic está escrito de otra manera, con imágenes,
como los llamados también afiches. Hablemos de la poesía. La poesía es un género lírico que está compuesto por un hablante lírico, un objetivo lírico, un motivo lírico y una actitud lírica. El hablante lírico, persona o voz hablante que crea el poema. El objeto lírico es la persona o situación que provoca la expresión lírica del poeta. La amada puede ser. Motivo lírico, emoción particular del poeta frente a un objeto determinado. Y la actitud lírica se refiere a la forma en que el hablante expresa sus sentimientos. Ahora, el poema está conformado por 4 elementos: el título, el verso, que son las líneas que componen una estrofa, y un autor quien escribe el texto. ¿Qué es lo que es el lenguaje figurado? Es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. Ejemplo, activa los sentimientos, transmite estados anímicos y crea imágenes mentales en el lector. Ese es el lenguaje poético. Y para ello uso recursos literarios. Estos recursos literarios pueden ser una metáfora, no es que compare, sino relaciono un elemento con otro y digo, sus cabellos son oro, sus ojos soles, sus labios corales. Esa es una metáfora. Una comparación, los asemejo a otro elemento, sus ojos como soles, sus labios como corales, los asemejo. La aliteración, utilizo ciertas palabras o ciertas letras que hagan un mismo sonido o una misma terminación. El suave susurro de su suspirar, por ejemplo. La repetición va repitiendo elementos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. En cambio, la hipérbole consiste en exagerar o aumentar o disminuir de manera excesiva las cualidades. 1000 lunas y 1000 soles. Estoy muerto de hambre. Eso es una hipérbole. Y una personificación es cuando las cosas toman características humanas. Por ejemplo, el piano sonreía a lo lejos. ¿Qué te voy a pedir como trabajo? Te voy a pedir grabar una declamación. Esta declamación puede ser paya, poema, discurso sobre las fiestas patrias. Cualquiera de estos elementos, pero que sea de las fiestas patrias. ¿Ya? Recuerda que para ser evaluado yo te voy a ver la postura, la pronunciación, el desplante y la expresión. ¿Qué es lo que yo te voy a... Acá va a estar está el elemento de evaluación. Tiene un tema claro, estoy hablando del poema. Esto es lo que yo te voy a evaluar. La postura, la pronunciación, el desplante y la expresión. Puede ser un discurso, puede ser un poema o una palla. Envíala al correo que siempre hemos puesto: asignatura lenguaje, curso, sesión y fecha. No te olvides de tu nombre. Mario Docente, con copia a contingencia Eduardo Llanos. Hasta pronto, estimados alumnos.